me gustaría que nos fuéramos todos a Juan, el primer capítulo de Juan. Todos sabéis que Juan es el discípulo amado del Señor y la verdad es que Juan nos tiene que decir algo muy importante acerca de quién es Jesucristo. Y la pregunta que te quiero lanzar en esta mañana es, ¿quién es Jesucristo para ti? Alito esta mañana ha compartido algo que yo en mi vida he experimentado genuinamente, continuamente con el Señor. El hecho de creer que por nuestras acciones o por las cosas que hemos vivido, el Señor va a tener una imagen distinta de nosotros o ya no va a querer saber nada de nosotros, es algo que continuamente viene a nuestra mente, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que el Señor no es así. El Señor cuando uno llega a su presencia no está buscando acusarte de lo que has hecho. Más bien está esperando como ese padre de la historia del hijo pródigo salir corriendo y abrazarte. Y en esta mañana, ese Jesús que no tiene un dedo acusador para señalarte, quiere enseñarnos algo. Y quiere enseñarnos algo que pienso que es fundamental en nuestra fe. O sea, un cristiano tiene que conocer a su Señor, tiene que saber quién es Jesucristo, porque si no le conoce, lamentablemente va a estar siguiendo a un ídolo, alguien que no es Jesús. Y sabéis, reflexionando acerca de quién es Jesús y de cómo lo he experimentado yo en mi vida o cómo he vivido esa pregunta, reflexioné lo siguiente, ¿no? Decía, durante muchos años me hice esta pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesucristo para mí? Quizá no exactamente con esas palabras, pero sí intentando esclarecer quién era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías. Llegué a una edad, más o menos 20 y pico años, en que me di cuenta de que todas y cada una de las definiciones que tenía acerca de Jesucristo en mi cabeza eran creencias, suposiciones o afirmaciones de otros. Nunca me había cuestionado o preguntado quién era Jesús para mí. Fue en ese momento, recuerdo que fue una época muy crucial en mi vida, que me empecé a cuestionar lo que sabía y estudiar sobre este asunto. Quizá antes no lo había hecho por miedo y sinceramente creo que a esta pregunta a veces nos enfrentamos con miedo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es realmente? ¿Cómo se ha manifestado Jesús en mi vida? ¿Qué conozco de él? No quería indagar, quizá temiendo que fuera a encontrar algo que no se ajustara a las bases de mi fe que tenía en ese momento. Pensaba que todo se iba a desmoronar, que la gente que me había grabado a fuego una imagen de Jesús se iba a avergonzar o se iba a decepcionar de mí. Pero recuerdo un buen día que un amigo muy especial, Juanma, me puso un libro en mis manos. Ese libro se llama, por si lo queréis leer alguna vez, es espectacular, El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Y solo me pidió una cosa, léelo. Recuerdo el temor que tenía por leer ese libro. Sabía que el Señor había puesto ese libro en mis manos porque quería que empezara a conocerle por mí mismo. Que empezara a vencer los temores de descubrir quién era Él realmente. De poderle ver con mis propios ojos. Ese libro me confirmó aquello que tanto tiempo había sospechado y temido. Pero me dio la libertad de poder abrazarlo, amarlo y seguirlo. Jesús no era simplemente alguien importante al que seguir. No era un profeta más, alguien a quien venerar y alabar aparte de Dios. Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el gran yo soy. Él es el Verbo encarnado. Él es Dios.
Sé que no es fácil ver a Jesucristo así, porque eso te pone delante de aquel a que al final todos vamos a dar cuentas. Es tan importante saber quién es Jesucristo, porque de eso depende nuestro destino eterno. Nuestro esfuerzo, empeño, sudor y lágrimas en esta vida no servirá de nada si al final no le hemos conocido. Es por eso que el Evangelio, y lo creo de verdad, es la tarea más importante que tenemos asignada. Conocer a Jesucristo es vital. Al conocerle, y lo sé por propia experiencia, te cambia, te perdona, te redime, te permite conocer al Padre y ver aquello que sin Él jamás podríamos ver. Y en esta mañana, junto con Juan, y también con mi querido Juan, que seguro que está allí viéndome, en esta mañana me gustaría que pudiésemos caminar a través del Evangelio de Juan y aprender aquello que Jesús dice Él mismo sobre Él. No sé quién es Jesús para ti, pero en esta mañana me gustaría que pudieses descubrirlo, aceptarlo, abrazarlo y seguirlo, como un día hice yo. Vamos a ir al capítulo de Juan y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Me vais a perdonar los que amáis este evangelio y queréis sacarle todo el jugo, porque me resulta imposible hablar detenidamente de cada detalle de lo que habla Juan aquí. O sea, es teología de primer nivel. Yo soy predicador de tercer nivel y quiero centrarme en tres aspectos de los que habla Juan en este pasaje. Me voy a dejar otros, pero os animo a que si queréis saber más, lo estudiéis, porque es muy rico. Este pasaje es quizá teológicamente hablando o cristológicamente hablando, es un pasaje lleno de matices. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y esos somos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, en esta mañana queremos que tu palabra, esa palabra que sabemos que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo
queremos que penetre esta mañana en nuestros corazones. Queremos, Espíritu Santo, que hagas la obra, que te manifiestes con poder, que rompas toda atadura, que nos permitas ser valientes a lo que tu palabra nos muestra, a lo que nos enseña de ti. Señor, en esta mañana queremos rompernos delante de ti, que hagas un vaso nuevo con nuestras vidas, que nos enseñes realmente quién eres tú, qué es lo que viniste a hacer, quién eres tú realmente. Señor, soy un vaso en tus manos, utilízame. Ayúdame, Señor, a poder transmitir aquello que has puesto en mi corazón y que mis hermanos, Señor, lo puedan recibir con alegría y con gozo, sabiendo que viene de ti. Bendícelos, Señor, y glorifícate en medio de este tiempo. Amén. ¿Es extenso o no es extenso? Juan, en 18 versículos nos ha montado una paraeta, como diríamos aquí en Castellón, impresionante. Y sabéis, tenemos muchas cosas de las que hablar y muchas delicias de las que participar, y la mesa se nos ha ofrecido delante. Y sabéis, una de las cosas con las que yo tuve que luchar durante mucho tiempo era con la creencia que me habían inculcado de que Jesús no era Dios. Y sabéis, leyendo Juan, la verdad es que es un poco difícil no entender la verdad. Más bien había que arrancar este pasaje y unos cuantos más de la Biblia para hacernos frente a ese hecho, ¿no? Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué más evidencia necesitamos para creer? La manifestación directa de Dios hacia el exterior, en la forma del Verbo. Su eterna existencia, la del Verbo, con Dios. Y su misma esencia era Dios. Juan deja de manifiesto aquello que quiere aclarar desde un principio. Jesucristo no es aquello que esperábamos. Es la manifestación más real para nosotros de Dios. Son muchos, y para los que hemos estudiado esto en el siglo I, fue increíble. O sea, las herejías con los gnósticos, con el arrianismo, y son muchos los que han puesto en tela de juicio la deidad de Jesucristo. Desde las posturas heréticas de Arrio, con el arrianismo, pasando en la Reforma con el socianismo, hasta grupos tan conocidos como los que conocemos hoy en día, como los Testigos de Jehová, han pretendido quitar a Jesús un atributo que es intrínseco a lo que la Biblia declara de Él. Y sabéis, yo he hecho un pequeño resumen de esto para dejar claro que la Biblia habla por ella misma. Yo no necesito defender el hecho. La Biblia se defiende sola. Isaías en su capítulo 9, versículo 6, hablando del Mesías que tenía que nacer, declara sobre él unos atributos que no pueden ser atribuidos si no son a Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién se merece estos atributos? Sino Dios. ¿A quién se le puede citar en la Escritura de esta manera? Si no es a Dios. Juan declara que Jesucristo es el Verbo de Dios y el Verbo, hermanos, es el Logos. Es la manifestación externa de Dios a los que están fuera. Porque si Dios no se manifiesta, nadie lo vería.
Él es espíritu, nosotros no seríamos capaces de tener una relación con Él, de entendernos. El verbo es aquello que podemos percibir de Dios y que nos manifiesta quién es Él. Que está, y lo declara Juan, que está desde el principio con Dios. ¿Quién puede estar desde el principio con Dios? Si Dios es eterno. Desde la eternidad está. Y declara que ese verbo es Dios. Es parte de la misma esencia. No es algo diferente a Dios, ni algo externo a Dios. Es Dios. Más adelante en el Evangelio de Juan, y sabéis, me encanta porque el Señor Jesús evidencia cosas que si nosotros estamos tan ciegos de no verlas, es para que releamos la Biblia unas cuantas veces y nos dejemos guiar por lo que dice el texto sin ningún pretexto, sin querer añadir. Me encanta este texto porque nos vamos a Juan, si no me equivoco, está porque no lo he anotado, en el capítulo 8, y es un momento en el que los judíos están dialogando con Jesús. Y en el versículo 52, perdonad si me equivoco de capítulo porque no lo he anotado, dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces? ¿Quién te haces a ti mismo? Y sabéis, Jesús podría ser categórico, fulminante, podía haber dicho, pero a ver, estoy con vosotros, me he manifestado en milagros, en acciones, veis que tengo autoridad y todavía estáis poniendo en tela de juicio. ¿Quién os digo que soy? Pues sabéis, os voy a decir algo que sí que os va a sonar. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y sabéis, esto para nosotros a lo mejor es algo que se nos escapa, que no podemos entender, pero un judío de aquella época, cuando Jesús decía, yo soy, les retrotraía a Éxodo, a cuando Moisés estuvo hablando con Jehová de los ejércitos y dijo en Éxodo 3:14, y respondiendo Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo tenían clarísimo los judíos, no malinterpretaron lo que quería decir Jesús con estas palabras. No lo entendieron al revés. Es más, el texto dice, mira si lo tenían claro, que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Por qué querían arrojarle piedras a Jesús? Porque para ellos había blasfemado. Se había declarado a sí mismo ¿como quién? Como Dios. Yo soy. Y sabéis, nosotros podemos ser tácitos o podemos dudar frente a algunas cosas, pero frente a las cosas que Jesús deja claras, que no se esconde, que enfrenta, no podemos luchar. Estaremos luchando toda la vida contra la verdad, creyendo algo que no es más que una mentira. Jesús les está diciendo en este pasaje, yo soy aquel que habló con Moisés, que sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel, quien es antes que Abraham. Y sabéis, me imagino a Jesús diciéndoles esto, mirándole los ojos y pensando, ¿estáis dispuestos a creerlo? ¿Estamos dispuestos en esta mañana a creerlo y a que esta verdad cambie nuestras vidas? Porque hasta que no aceptemos la realidad de quién es Jesús y qué ha venido a hacer en el mundo, no seremos capaces de ser libres. Estaremos atados a preceptos, conceptos, ecuaciones, vivencias
que nada tienen que ver con la realidad, que no están sujetas a la verdad porque se desmorona. Porque hasta que uno no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, la verdad no está en Él. No puede estar en Él, porque está negando lo que Jesús mismo declara sobre sí mismo. Y sabéis, situándonos en otro punto, y me gusta porque para los que somos lógicos, empezamos a leer a Juan y a ver lo que está diciendo y seguimos, y hace una declaración alucinante, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo piensas fríamente y dice, no se le puede atribuir semejante afirmación a alguien que no sea Dios. Es que es imposible. La Biblia afirma que Dios es quien creó, quien formó y quien dio vida. El transferir esta cualidad a alguien fuera de Dios desmentiría todo aquello que teníamos, que la Biblia afirma de tapa a tapa. Génesis dice, en el principio, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hebreos 3:4 dice, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Jeremías 32:17 dice, ah, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Y finalmente, por no poner más pasajes, porque es que podría poner muchos más. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. No se le puede atribuir a nadie, hermanos, a nadie, excepto a Dios, la creación. Él es el único con poder y autoridad para formar de la nada e insuflar aliento de vida. Él es el único al que la creación le debe obediencia. ¿Y sabéis? Es algo alucinante el hecho de que no solo con sus palabras, sino con sus hechos, Jesús manifiesta quién es. Podemos trasladarlos al capítulo de Mateo 8:26, y todos recordaréis cuando los discípulos y Jesús están en la barca y en medio de la tempestad, y Jesús está durmiendo. Y los discípulos corren, maestro, maestro, que perecemos. ¿Qué sucede ahí? Dice el versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose le reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. ¿Quién puede hacer esto? ¿A quién Dios le ha dado autoridad para que haga estas cosas? Los vientos, el mar, le obedecen. ¿Sabéis? Podemos dialogar, podemos discutir sobre muchos aspectos de la Biblia, pero no podemos negar quién es Jesús. Y sabéis, aceptar la deidad de Jesucristo nos lleva a conocerle y de esa manera conocer al Padre. Juan declara en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo, está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Si no conocemos a Jesús, si no conocemos quién es Él, no vamos a poder conocer al Padre. En Jesús podemos ver a Dios. No hay forma de conocerlo fuera de Jesucristo. Él es el camino y la puerta para llegar al Padre. Si abrazamos esta verdad, y me gustaría que en esta mañana la pudieras abrazar,
si dejamos que se asiente en nuestros corazones, llegaremos a declarar a Dios, como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, podemos decir muchas más cosas. Hay muchos pasajes que declaran abiertamente la deidad de Cristo. Yo no me voy a embarcar en discusiones sobre aquello que la Biblia defiende por sí misma. Pero sí te acompaño en esta mañana en que si todavía te quedan resquicios de duda, si todavía no has abrazado esta verdad, que lo puedas hacer en esta mañana. El Señor Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere darse a conocer en tu vida. Él quiere que le conozcas. Quiere que le conozcas. Más adelante, y en otro aspecto ya de lo que Juan quiere hablar de Jesús, dice: la vida era la luz de los hombres. Dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabéis? Esta mañana, investigando un poco acerca de la luz y de aquel que nos proporciona la luz, porque todos sabemos que el que nos proporciona la luz en este sistema es el sol. Y ¿sabéis? Me puse unos vídeos de YouTube de qué pasaría si el sol se apagara. Aparte de que científicamente es muy difícil, dicen que el sol todavía tiene 5 millones o billones de años. Estuve viendo algún vídeo y la verdad es que era aterrador lo que vaticinaban, ¿no? Lo primero que pasa, y es algo que me sorprendió, pero que ya sabía, era que nosotros, si el sol se apagara de repente, nos enteraríamos 8 minutos y medio después. Porque es lo que tardan los rayos del sol en llegar a la Tierra. Y lo más flipante de todo es que una vez que el sol se apagara, ya no ejercería esa fuerza gravitacional sobre los planetas. Y me flipó porque en un dibujo empezaban a salir los planetas volando al espacio sin ningún rumbo. Y lo que pasaría aquí en el planeta Tierra sería flipante. Primero, las plantas morirían todas, porque sin la luz del sol no pueden hacer la fotosíntesis, por tanto morirían. Muriendo las plantas, mueren los herbívoros. Muriendo los herbívoros, mueren los carnívoros. El planeta sufriría un cambio de temperatura brutal que los mares se congelarían. Menos 67 grados centígrados al cabo de un año. Y claro, con ese panorama, ¿qué le depararía a la humanidad? Pues la extinción, ¿verdad? Me imagino todo esto y lo llevo al símil que hace Juan en este pasaje. Y dice: Jesús es la vida. Pues Él es el creador. Y también es la luz. Una luz que alumbra a todo hombre. Esa luz nos permite ver, nos cobija dando calor y permitiendo que la vida pueda seguir su rumbo natural. Pero esa luz tiene que ser recibida y aceptada. Y sabéis, me imagino la vida de la gente sin Jesús, y es un poco la vida de este planeta sin sol. Estamos muertos. No tenemos luz,
no tenemos guía, no tenemos orientación, no tenemos calor y por tanto vida. Todo a nuestro alrededor muere y nosotros vivimos como témpanos de hielo congelados. Creo que es así la vida sin Jesús, sin esa luz, sin ese calor. Pero la luz, y me repito otra vez, tiene que ser recibida y aceptada. Dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabéis? Yo me pregunto, ¿cómo no se puede recibir la luz? ¿Cómo no se puede recibir la luz? Viviendo en tinieblas. Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Podemos amar más las tinieblas y esto nosotros no estamos exentos, ¿eh? La luz nos muestra quiénes somos. Nos pone frente al espejo de la realidad y vemos lo perdidos que estamos. En las tinieblas, en cambio, no distinguimos nada. Vivimos lo que yo he llamado una vida imaginaria, en la que creemos que todo está bien y simplemente nos dejamos llevar. En la luz vemos, en las tinieblas deducimos. El criterio de la verdad, el criterio de Dios frente a nuestro criterio, nuestra voluntad, nuestra libertad. Y nos decidimos por las tinieblas porque preferimos ser ingenuos o ignorantes antes de recibir la corrección o la guía de otro. Preferimos vivir como yo quiero, hacer lo que yo quiera. Sí, estoy en una cueva, está oscuro, no hay luz, pero es lo que yo quiero, es como yo quiero vivir. Porque cuando la luz viene, cuando nos muestra nuestra realidad, tenemos que tomar la decisión de morir a nuestros deseos y vivir como Dios quiere. Vivir lo que nosotros entendemos como una libertad plena. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo aquellos que hemos recibido a Jesucristo como la luz de nuestras vidas, podemos ser hechos hijos de Dios. Y esto no es simplemente por nuestra elección, es por permitir que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Ni siquiera el hecho de decidirnos por Dios, y esto es algo muy paradójico, es mérito nuestro. Ni siquiera el hecho de que tú hayas escogido abrazar ese amor, recibir esa luz, es mérito tuyo. Porque la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo es la luz para nuestras vidas. Sin Él vivimos como el planeta Tierra sin sol, sin rumbo. No hay una órbita que nos tenga cogidos, congelados en nuestros delitos y pecados y expuestos a extinguirnos eternamente. La luz vino al mundo, ha venido y quiere iluminarnos. Quiere iluminar nuestras vidas, quiere iluminar tu vida y la mía. En esta mañana puedes tomar la decisión de abrazar esa luz, de aceptar esa luz. Sí,
Te va a mostrar muchas cosas que no quieres ver, pero son buenas para ti. Él quiere dirigirte hacia una vida llena de su amor, de su perdón. En último lugar, y no por ello menos importante, la gracia vino a través de Él. Porque de su plenitud, dice Juan, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solemos hablar mucho los cristianos, sobre todo, pienso yo, los que nos hemos enamorado de Jesús, de la gracia. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Este favor, esta bondad se manifiesta en Jesucristo a través de lo que Él hizo por nosotros al reconciliarnos con el Padre. Y sabéis, es ideal que Juan sitúe la ley y la gracia juntas. Me gusta porque estábamos posicionados antes de que viniera Jesucristo en la ley. Y la gracia nos traslada del lugar en el que nos había dejado la ley al que Dios había querido siempre que estemos. La ley nos situaba en la incapacidad total de agradar a Dios. Nadie puede cumplir la ley y ser salvo, reconciliarse con Dios, a través de ella. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La gracia nos otorga una posición en la que nosotros nunca podríamos haber estado. Que Dios nos vea a través del sacrificio de Jesucristo, siendo dignos y santos a sus ojos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La única manera de que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. ¿Sabéis? Cuando estamos en esa tesitura, creo que a todos nos pasa de empezar a vivir en el Evangelio. Creemos que cuanto más fieles y más santos, más duchos en la palabra, más rectos en nuestra manera de vivir, más santos, lo que nosotros llamamos santos, como que Dios va a estar más contento, va a ser más amable, va a ser más confiable, ¿no? Nos sentimos que, bueno, Señor, estoy siendo un buen cristiano, ¿no? Creo que me merezco tu bendición, me merezco tu amor. Y en cambio nos pasa que cuando nos deslizamos, porque los cristianos que somos así nunca pecamos, nosotros nos deslizamos simplemente. Cuando nos deslizamos, nos vemos a nosotros mismos y decimos, no nos merecemos el perdón del Señor. Soy un miserable, soy un pecador,
soy un ingrato, Señor, me debes ver ya en el infierno, estoy dando palmadas con el diablo. Es increíble, ¿no? ¿Sabéis qué tienen en común estas dos percepciones de nosotros en ese punto? En que solo nos miramos a nosotros mismos. Miramos lo que nosotros podemos alcanzar. Miramos hasta dónde podemos llegar en la ley, en cumplir las normas, en ser agradables para Dios. Menos mal que Dios no mira eso. Dios está continuamente mirando el sacrificio del Señor Jesús, mirándonos a través de Él. Y es por eso que la gracia nos fascina, nos deja sin palabras. El amor del Señor Jesús se manifiesta en su gracia, porque hizo aquello que nosotros no podíamos hacer. Él dio el paso, se encarnó, murió, cargó con todos y cada uno de nuestros pecados. En esta mañana la gracia nos quiere abrazar. Y nos quiere decir, no es por tu esfuerzo, no es por tu sacrificio, es por mí. No nos dejemos acusar por el diablo. Nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados por sangre y somos salvos. Quiero concluir. Me he extendido un poco más de lo habitual, pero me gustaría concluir resumiendo aquello que creo que Primera de Juan, o el Evangelio de Juan, primer capítulo, nos quiere decir. El Verbo era Dios, y es Dios. Y me da igual las veces que lo quieran negar. Negar la deidad de Jesucristo es negarle a Él. Primera de Juan 5, 20 al 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La vida era la luz de los hombres. Y Jesucristo es la luz de vida que podemos recibir. Juan 8 al 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Y finalmente, la gracia vino a través de Él. Jesucristo es aquel por quien recibimos la gracia que nos reconcilia con el Padre y da salvación. Segunda de Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Hermano, aceptemos estas tres verdades que hemos compartido esta mañana. El Verbo era Dios, Jesucristo es Dios, la vida
era la luz de los hombres, Jesucristo es la luz de nuestras vidas. La gracia vino a través de él. Jesucristo trajo la gracia. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que la hagas real en nuestras vidas, en nuestros corazones. Manifiéstate a través de tu Espíritu Santo, recordándonos quién eres tú. Y ayúdanos, Señor, a no caer en discusiones. Tú te defiendes muy bien ya. Y quien quiere conocerte puede acercarse a tu palabra. Y con un corazón abierto, Señor, entender quién eres tú y qué es lo que quieres para su vida. Ayúdanos, Señor, a ser voceros de tu verdad y a proclamar aquello que tú has puesto en nuestros corazones. Porque te hemos conocido, Señor, y anhelamos, Señor, que otros te conozcan también. Gracias, Padre. En nombre de tu Hijo.